Buenos días. Como os íbamos diciendo, que ayer ya comentábamos de que hoy vamos a ministrar una palabra que tiene que ver con uno de los 9 dones. El don que vamos a utilizar hoy es el don palabra de ciencia. Debo deciros que los dones se dividen en 3 partes. Están los dones de poder, los dones de revelación y están los dones de edificación. Nosotros ya tratamos uno de los dones de revelación, que era el discernimiento de espíritus. Y hablamos de otro don que tiene que ver con el poder, que eran dones de sanidades. Hoy vamos a emplear el don de ciencia, que pertenece al grupo de revelación. Ya habíamos hablado de un don, el discernimiento de espíritus, y ahora hablamos del don de ciencia. ¿En qué se diferencia? Realmente en poco. Solo que podríamos decir que aun siendo el mismo material, el uno tiene 5 y el otro tiene 500. Es decir, el don de ciencia, de alguna manera, tiene don de discernimiento. No quiere decir que lo tenga, pero casi seguro. Quien tiene don de ciencia tiene discernimiento, a no ser que el don de ciencia que tenga sea en otra área. Porque tengo que deciros antes de nada que el don de ciencia, que es una revelación de un asunto escondido, es decir, don de ciencia es saber lo que otros no pueden ver. Ver lo que otros no pueden ver, saber lo que otros no pueden llegar a saber. Es decir, es una revelación. Gloria al nombre del Señor. Es el arte de poder interpretar lo que ha ocurrido, o lo que va a ocurrir, o el corazón de la persona. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a leer un texto antes de nada. Daros muchas gracias por estar ahí, y espero de corazón que el Señor os ayude y os bendiga. Bueno, empezamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, y si no recuerdo mal es el verso 15. Leemos el 14 y el 15. Dice: Y Ucías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas grandes y grandes piedras. Y su fama se extendió de lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bueno, pues hacemos una oración, ¿vale? En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, estamos aquí. Nos hemos comprometido contigo y con este grupo de personas a traer una palabra muy a menudo. Sabes que a mí me gustaría exponer más, pero por mi cuerpo sabes que ya no puedo. Algo ocurre. Cuando tú quieras levantarás esto y podremos predicar más a menudo. Pero te doy gracias, Señor, porque me permites hacer exposición de lo que tú ya me has dado. Porque ¿de qué sirve que me des si no puedo exponerlo? Pero creo que llegó el momento, ya hace meses que lo estamos haciendo. Creo que es de mucha bendición, porque la gente que habla y me llama siempre es positivamente. Así que, Señor, yo quisiera rogarte hoy, no porque sea humilde, no, pero con un acto de humillación, me rindo a ti y beso tus pies, Señor, y recibo el sacrificio de Cristo, porque yo soy solo tu hijo y tu siervo. Digo solo porque lo que soy es porque Cristo lo hizo por mí. Él me ha dado entrada a poder hacer todo esto. Y si no fuera por tu unción, Espíritu Santo, y por tu trato, y porque utilizas mi lengua y mi mente, pues sería imposible. Pero gracias. Gracias, Señor, porque puedo decir en voz alta que soy tuyo, soy tu hijo, y cómo no, Padre eterno, también soy tu siervo. Gracias por este honor tan extraordinario. Gracias por poder servirte y colaborar con el Espíritu Santo. Es un privilegio increíble. Gracias, gracias, gracias. Quisiera orar no por tu palabra, sino más bien por mi capacidad y mi exposición. Quisiera pedirte que tomes mi lengua, que tomes mi corazón y mi mente, y que me utilices poderosamente para tu pueblo. Mira a cada uno de los que van a escuchar la palabra y estén escuchándola. Alcánzalos, llénalos con tu unción, de manera que ellos mismos se asombren y disfruten de la palabra, y ojalá en ellos sea una semilla con tanto poder que luego tu Espíritu Santo, retocando y retocando, puedas hacer que sea una palabra de ánimo, de bendición y sobre todo de acercamiento a ti.
creo que es lo más importante. Echa tus cuerdas de amor. Convence a tu pueblo y atráelo a ti. Yo reprendo a todo demonio y reprendo todo el plan satánico y reprendo todo espíritu de error y de confusión, todo espíritu de rebeldía. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y pido que tu unción, Espíritu Santo, se vaya extendiendo y tocando a cada uno de los que oyen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues, gloria al nombre del Señor. Vamos a empezar. Hablábamos del don palabra de ciencia. Veréis, la palabra ciencia también significa revelación. Pero digamos que es la interpretación de algo que se te ha contado. O es la revelación de algo que has visto. Gloria al nombre del Señor. Ciencia es conocimiento escondido o revelación. Es el asunto, la revelación, el conocimiento de algo que está escondido para los demás. Gloria al nombre del Señor. Este don, como todos los dones que son extraordinarios, tiene varias facetas, o sea, varias áreas. Dentro de los ministerios existen evangelistas, profetas, maestros, pastores y apóstoles. Pues bien, el don de ciencia es prácticamente una obligación que funcione en un área con el evangelista y con el profeta. Y en otra área tiene que funcionar con el maestro. En el caso del apóstol, el apóstol debería de funcionar todo. Y si no funciona todo, pues funciona algunas partes. Bueno, vamos a entrar diciendo que el don palabra de ciencia tiene varias áreas, varias manifestaciones o varias ramas. Es como que alguien tuviera una finca y tiene trigo en una parte, árboles frutales en otro, y una siembra normal de lechugas, tomates, etcétera, en otro. Todo junto, está diciendo que es la finca de don fulanito, en este caso sería del Señor. Y los dones se repartirían en las tres partes que estamos hablando. Bueno, pues de estas tres partes, estamos hablando del don de ciencia, que el don de ciencia tiene tres formas de manifestarse. La primera es concerniente al maestro. ¿Qué es la revelación en un maestro? ¿El acto de simbolizar? ¿El acto de adaptar el mensaje? No. Esa es la parte bonita, pero ¿qué va? La ciencia es la revelación de algo oculto, entender qué quiere decir la Biblia en ese momento, o recibir un misterio de alguien. Esto se puede recibir de dos maneras, investigando, y otra es la revelación completa del Señor. ¿Investigar es malo? No, investigar es buenísimo. Lo que ocurre es que tenéis que entender que investigar no supone que tú estés estudiando pim pam pum y ya lo vas recibiendo todo. No. Tú cuando acabes de estar estudiando, date un tiempo de meditación, ora al Señor, cántale, adórale y deja que Él te vaya hablando. Y si tú eres capaz de meditar en lo que has leído o estudiado, el Espíritu Santo vendrá dándote luces. Esa es la revelación. Por ejemplo, yo recuerdo un día que a mí había un texto que me chocaba mucho. Cuando el Señor Jesús dio una señal acerca de su segunda venida y decía, el reino de los cielos, dando una señal, en aquel tiempo será como en los días de Noé. Se casan, se daban en casamiento, comían y bebían. Yo no lo entendía. Eso pasó siempre. ¿Dónde está el misterio este? Pero lo que el Señor Jesús estaba diciendo, de alguna manera proféticamente también, estaba descubriendo algo extraordinario que iba a pasar en el futuro. A ver, ¿ha habido homosexualismo? Siempre, toda la vida ha habido homosexualismo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo ha habido siempre. Pero lo que Cristo estaba hablando, lo que el Señor Jesús estaba diciendo, no era que iba a haber a escondidas homosexuales, no, lo que decía es que llegará el día que el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, se podrán casar públicamente, que tendrán los mismos privilegios que tiene un matrimonio. Hoy, por ejemplo, un matrimonio, muere el hombre y la mujer queda viuda y le queda un subsidio, una ayuda, una paga por ser viuda. De la misma manera, si es la mujer la que muere, le queda una ayuda al marido. Bueno, pues esto mismo que estamos hablando ocurre hoy con la gente gay.
se muere uno de los dos cónyuges y el otro se queda con la ayuda del que ha muerto. Es más, se permite a los gays que puedan adoptar niños o niñas. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, que ya en los días de Noé ocurría esto, que se permitía todo. ¿Cuál es la revelación de aquí? La revelación no es saber que el hombre y la mujer van a estar conviviendo solo, sino también lo que el Señor realmente quería decir, que se iba a haber permisión para que se casaran unos con otros y tuvieran los privilegios de matrimonio. Por lo tanto, lo que trato de deciros es que hay que intentar ver, la revelación hay que intentarla ver, pero no como un simbolismo, no como una adaptación. O sea, si alguien se pone a hablar de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y se pone a decir ahora, es que las prudentes son semejantes a la iglesia que cuando Cristo venga se la va a llevar, y las imprudentes se van a quedar aquí. Bueno, no estás hablando de una revelación, estás hablando de una adaptación. Porque ese pasaje no está hablando de la iglesia, ni del rapto o arrebatamiento. Ese pasaje está hablando de que después, en la gran tribulación, o si queréis, en el principio de la gran tribulación, a los 3 años, 3 y medio, habrá una persecución hacia Israel. Y los que estén con las lámparas encendidas, los que estén dispuestos a pagar el precio, esos entrarán a participar del reino y los otros no entrarán. ¿Cuál es la revelación? Adaptar el mensaje, no, marcar el mensaje con la hermenéutica para entender que lo que está hablando aquí es de Israel, de un tiempo que va a ocurrir. Ahora bien, simbólicamente, adaptativamente, ¿quieres hablar de la iglesia? Habla, pero eso no es revelación, es una adaptación. Gloria al nombre del Señor. Ay, es que aquello de Ezequiel 37, los huesos, porque puede estar hablando del Señor, que Él va a juntar la iglesia, hueso con hueso, va a colocar a cada una, luego va a venir carne, luego va a venir el Espíritu sobre ellos. Bueno, usted puede decir todo eso, pero eso está hablando también otra vez de Israel. Y lo que está hablando es, como otras veces hemos dicho, lo que está diciendo es que en la época de que hablamos, en el 1948, Israel empezó a ser nación porque cada hueso se juntó con su hueso. Dios levantó la mano y permitió que Israel volviera otra vez a Jerusalén. Pero no había ni carne, ni sangre, ni tendones, y mucho menos espíritu. En el 1966 hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días, donde Israel, milagrosamente, se iba adueñando de todos los países que había alrededor y que le estaban atacando. Tanto fue así que pidieron ayuda a los árabes, y rápidamente tuvo que intervenir Naciones Unidas para frenar a Israel. Lo frenaron con la condición de que ya nadie se metería con ellos y que admitirían el Estado de Israel. Falta lo último, que el Espíritu venga sobre ellos. Y eso está hablando que en los tiempos de la segunda parte de la gran tribulación, a los 3 años y medio, ahí vendrá el Espíritu sobre ellos, levantará el Señor a 144.000 que tiene guardados y escondidos, hombres que nunca han mentido, eso es muy difícil de decirlo, y son vírgenes desde el corazón, son limpios para Dios. Tienen más de 30 años, porque nadie está en el ministerio en Israel si no tiene más de 30 años. Son gente especializada, explícita, que el Señor ha dejado marcada para ese tiempo. Bendita la gracia del Señor. ¿Qué es lo que tratamos de decir? Que tenemos que hacer una diferencia, ¿vale? El don de ciencia, la revelación de Dios de un asunto, no es la adaptación que uno tenga. Yo he visto a predicadores increíbles que tienen mensajes muy bonitos, son adaptativos, son para el día. Te da unas luces, te muestra que tú estás dentro de esa condición, precioso. Yo hablo por mí, yo de vez en cuando los necesito oír y predico alguna vez así. Pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos intentando enseñar una verdad grande de lo que es el don, palabra de ciencia. Gloria al nombre del Señor. Pues bien, creo que Pablo probablemente fue el gran maestro por excelencia. ¿Que tenía el don de ciencia? No cabe duda. Hablaba de cosas que nadie había oído jamás. Como por ejemplo, el rapto, el arrebatamiento. 1 de Tesalonicenses, capítulos 4, verso 13 al 17-18. Él ahí habla
de un arrebatamiento, de un robo, que seremos arrebatados por el Señor, iremos a la nube, primero los que murieron en Cristo, que reciben cuerpos glorificados, y luego la iglesia del Señor. Todo esto es ciencia, es una revelación oculta que el Señor le dio a él. Y menuda revelación, gloria al nombre del Señor. El mismo Pablo, cuando habla de lo que ha recibido, él dice que la revelación que tiene, Hechos capítulo 4, verso 1 al 16, especialmente el verso 13, dice que la revelación que tiene el apóstol Pablo no se la enseñaron los apóstoles, que no es malo, por supuesto, pero que lo recibió directamente del Espíritu Santo. Bendita la gracia del Señor. Pues bien, entre las muchas revelaciones, no podemos hablar de todas, pero entre las muchas revelaciones que hablaba el apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, habla del servicio de Israel para Dios. Pero algunos lo han malinterpretado y creen que aquí está hablando de la predestinación. No. De la salvación. No está hablando de salvación, aquí está hablando de servicio. Que Dios escogió a Israel para servir. Para servicio. Lo mismo que el texto que dice, a Jeremías le dice el Señor, antes de que nacieses, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Pero no era para salvación, era para servicio, para ministerio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, repito que entre las muchas revelaciones que hemos hablado del arrebatamiento, también habla el apóstol Pablo de la iglesia. Cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque Cristo solo dijo, yo edificaré a mi iglesia. Y volvió a decir, volveré y me tomaré a mí mismo. Pero que yo sepa, no hay más alusiones, que puede haber alguna más, pero yo no recuerdo más. Pero el apóstol Pablo habló de la iglesia de qué manera. Es más, la gran revelación de la gracia, de la ley que hay en la gracia, la recibió el apóstol Pablo. Esto es fuertísimo. Si el Señor Jesús cuando vino no traía la ley de la gracia, Cristo vino trayendo la ley que hay dentro del reino, porque lo que Cristo traía era un reino espiritual, pero el pueblo no lo entendió y por eso no lo aceptaron como el Mesías. Por eso Cristo tuvo que dejar ahí temporalmente, aplazó el reino. Y ahora el Señor ha convertido el reino en un reino también terrenal, que será el reino milenial, donde Cristo reinará 1000 años con el pueblo de Israel, la parte positiva, no los negativos, ¿vale? Es decir, cuando digo positivos me refiero a los que para Dios son justos y santos. Y sin embargo a los impíos y pecadores Dios los echará a un lado. ¿En qué se considera, en qué diferencia hay entre un justo y un malvado? Pues que el justo es capaz de rendirse ante Dios y el malvado no. Como ha habido diferentes épocas, cada uno de ellos será juzgado en la ley que había en su época. Gloria el nombre del Señor. Bueno, entre las muchas revelaciones, el apóstol Pablo recibió la encarnación del mismo Señor Jesucristo. Creo que eso es muy fuerte y muy serio, Porque Cristo, o sea, el apóstol Pablo se atreve a decir cosas muy serias, como que Cristo fue encarnado, se hizo persona, se hizo hombre. Esto es muy fuerte, señores. Esto es muy fuerte. Y él mismo dice que cuando resucitó, fue visto de los ángeles, creído en el mundo entero, reconocido. Pero tendríamos que hablar de cientos de ellas. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace alusión del tiempo de la gran tribulación. Según de Tesalonicenses capítulo 2, empieza a hablar no solo de la gran tribulación, sino también de la venida del anticristo, y da señales de él, llamándolo el inicuo, el hombre satánico. O sea, daros cuenta de las grandes revelaciones que está trayendo, que nadie le ha dicho nada. Por si fuera poco, no solo habla del anticristo y la gran tribulación, sino que también habla de la resurrección de entre los muertos. Habla del cuerpo glorificado. Habla de la predestinación del Señor Jesucristo. Antes de la creación, Cristo ya estaba preparado. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién se lo dijo a él? Pedro, Juan, no. Él dice que fue el Espíritu Santo que se lo reveló en revelación, porque él estuvo muchos años en el desierto y allí,
Él ayunaba, oraba y el Señor le daba revelaciones porque él se entregó de todo corazón. Dice, bueno, él habla de los ministerios. Que yo sepa, es el único que habla con tanta claridad y tan claro. Él habla de los 9 ministerios enumerando uno por uno. Habla de la cena del Señor. Habla de la iglesia enseñando a los ángeles. Y posiblemente a los demonios. Bueno, lo que trato de deciros es que revelaciones del oculto es don de ciencia. Revelación de lo que está escondido en la palabra es don de ciencia, pero no hablamos de adaptación, hablamos de interpretación. Bueno, pero yo cojo la hermenéutica y con la hermenéutica interpreto todo. Cuidado, cuidado. Mirad, os voy a contar un secreto, ¿vale? Uno puede tirarse toda la vida estudiando. Es más, tengo que deciros que la mayoría de gente que ha traducido las Biblias, muchos de los traductores, nunca han visto al Señor, nunca han creído en el Señor, nunca se han rendido. Y nosotros nos hemos rendido, sin conocer toda la Biblia. Hay una parte espiritual que hay que entenderla, y en el asunto de la Biblia la parte espiritual es muy importante, y el don de ciencia es algo que viene con la vida espiritual, no con la vida humana. Por supuesto, el conocimiento y las ganas traen sabiduría, por supuesto, si eso no vamos a decir que no, que cuanto más mayor eres, más capacidad tienes y más conocimiento tienes. Pero que tengas más conocimiento, que seas más maduro, no te hace espiritual. No. Y el discernimiento, en este caso, el don de ciencia, discernir, porque el don de ciencia es una revelación que discierne a veces la condición del hombre, que discierne a veces lo que dice la palabra, lo que hay detrás, lo que pretende decir la Biblia. Además, viene de paso, y os diré muy corriendo, porque no hay tiempo para eso, que la Biblia la mandó a escribir el Señor en rompecabezas, en misterios. Recordar que el libro de Mateo dice: «Te alabo, Padre, que escondiste los secretos y misterios de los sabios y entendidos y los revelaste a los niños». Notar. Lo escondiste de los sabios y entendidos, lo hiciste en misterios, en secreto. No, la Biblia no la entiende todo el mundo, señores. La revelación de lo que está escrito no todos pueden entenderlo. Uno puede leer la Biblia cientos y miles de veces, y eso no quiere decir que llegue a conocer a Dios, no. Si no hay ese punto de revelación, si no hay esa intervención. ¿Os acordáis que un día el Señor Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, pues nosotros, la gente dice que eres Jeremías, Elías o Juan el Bautista que ha resucitado. Y Jesús les dice: ¿y vosotros qué pensáis? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice: bienaventurado tú, Pedro. Pero esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no son los muchos estudios que hayas tenido de mí. Es que mi Padre os lo ha revelado por medio del Espíritu Santo, os ha iluminado y os ha dejado ver quién soy, porque si no, no podéis verlo. Porque el envoltorio que tenía el Señor Jesús confundía a la gente. Pero Jesús no era el envoltorio, era lo que había dentro. Y lo que había dentro, gloria al nombre del Señor. Si usted quita el envoltorio a Jesús, se asustará de lo que verá dentro, porque es Dios encarnado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ver ahora el don de ciencia, ya no en la palabra, el discernimiento de la palabra, la revelación del asunto escondido. No, ahora vamos a hablar de otra área, áreas que pertenecen al profeta. El profeta tiene dos áreas que tienen que sobresalir aquí. Esto es especialmente para el profeta. Una es concerniente al corazón de la persona, descubrir con la persona que estás hablando, descubrir su corazón, lo que él piensa, lo que él tiene, lo que siente. Eso lo hace el don palabra de ciencia. Veréis, cuando venían a Jesús tentándole, él, por el don de ciencia, porque Jesús quizás fue el hombre que... el Señor Jesucristo fue la persona que más capacidad tenía en él. Yo creo que el don de ciencia en él fluyó a niveles altísimos que a lo mejor nunca se van a poder
conseguir más. Por todo, ¿vale? Pero cuando venía a tentarle, porque hay cosas que yo no quiero entrar en ellas, ¿vale? Cuando venía tentándole, por ejemplo, dice Juan capítulo 2 versos 23 y 25, y no tenían necesidad de que le dieran testimonio de lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Es decir, él sabía que venían con mala intención. Pues bien, para que veamos cómo trabajaba el don de ciencia en un profeta. Cuando Jesús hablaba con Judas, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué le estaba diciendo? Sé que me vas a vender, decídete, o dentro o fuera. Y lo vendió, por supuesto. Y después le dio un beso y le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estaba diciendo, eres tú el que lo has hecho. Con la mujer samaritana, empezó a hablar con ella una conversación para aquí para allá, y cuando ya estaba medio amigable con ella, le dijo, ve a buscar a tu marido. Y dice ella, no tengo marido. Jesús le dice, bien dices, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. ¡Wow! Esto es fuertísimo, señores. Esto en Israel era para apedrearla, pero era samaritana. ¿Por qué sabía el Señor Jesús que había tenido 5 maridos? ¿Qué? ¿Preguntó? ¿Habló? No. Funcionó el don de ciencia. Descubrió lo que había en el corazón de ella. Descubrió su condición. Porque eso es don de ciencia. Descubrir la condición. Con Natanael, os recuerdo que cuando el Señor lo vio, lo primero que hizo fue decirle, verdaderamente he aquí un israelita en el que no hay engaño. Y le pregunta a Natanael, ¿de qué me conoces? Y dijo, antes de que viniesen a hablar contigo, yo ya te vi debajo de la higuera. Dicen que hay una costumbre en Israel que suelen orar debajo de la higuera porque la temperatura que hay en Israel suele ser más bien caliente y por lo que he oído un poco pegajosa. Entonces, como consecuencia, ellos toman la higuera como un sitio más fresco donde pueden orar a Dios. Pero cuando Natanael vio esto, se rindió, lo aceptó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba utilizando el don de ciencia. Gloria el nombre del Señor. Cuando la gente venía de mala manera a Jesús, que es lo que decíamos antes, el Señor Jesucristo los reconocía. Una vez le vienen preguntando al Señor los saduceos, que no creen que hay Dios, ni creen que hay ángel, ni creen que hay otra vida, creen que el hombre nace, vive, muere y desaparece. Y le preguntan al Señor Jesucristo, oye, yo creo que los saduceos tenían amargados a los fariseos y a los escribas, los tenían amargados. Porque siempre venían con esta historia. A ver, vosotros decís que hay otra vida, ¿verdad? Sí, pues a ver, ¿no dijo Moisés que cuando un hombre se casaba con una mujer y moría sin tener descendencia, la mujer tenía que casarse con el segundo hermano? Sí. Y si no tenía descendencia con el tercero, sí. Pues te contamos una historia. Hubo un hombre o una mujer que se casó con un hombre, no tuvo descendencia, murió el marido, se casó con el segundo, tampoco tuvo descendencia, se casó con el tercero, con el cuarto, hasta 7. No tuvo hijos con ninguna. Con ninguno. En la otra vida, ¿de quién será mujer? Ya que fue mujer de los 7 y con ninguno tuvo descendencia. Jesús se los queda mirando y dice, erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo, en la otra vida, ni se casan ni se dan en casamiento, son como los ángeles de Dios. Notar que aquí está aclarado, ¿eh? Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no pueden reproducirse. Gloria al nombre del Señor. Esa es la idea principal del pasaje. Pero los descubrió. Y sin embargo, les dijo, vuestro error radica en que desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Con la pecadora, esto fue fuertísimo. Le traen a una mujer que han pillado en acto de adulterio para que la mate a pedradas. Pero mira qué bandidos. No trajeron al que había estado con ella. Hombre, si traes a la mujer bandida, trae al bandido que ha estado con ella. Pero eso no lo hicieron. Trajeron a la mujer y la iban a matar a pedradas. ¿Tú qué dices? ¿La matamos a pedradas o la dejamos? Era tentación, ¿sabéis por qué? Porque una tentación es que hagas lo que hagas, te metes en un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Si el Señor Jesucristo decía, dejarla en paz, el pueblo se le pondría en contra porque diría, la ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas. Si por el contrario decía sí, matarla a pedradas, los romanos irían a por él y lo encarcelarían porque estaba haciendo algo que él no podía hacer, porque la ley de los romanos impedía que nadie pudiera matar a nadie.
Entonces la encrucijada era muy fuerte. Haga lo que haga, se va a meter en un lío, o con el pueblo, o con los romanos. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Les dijo, el que esté limpio de pecado tire la primera piedra. El don de ciencia en el Señor fue extraordinario. Porque descubrió cómo era el corazón de cada uno. Y la palabra del Señor era tan autoritativa que aun sin gritar, desde el más grande hasta el más pequeño, acusados en sus conciencias, dejaron la piedra y se marcharon. ¿Quién puede hacer que la conciencia te acuse? La unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tratamos de deciros? Pues que la ciencia, el don de palabra de ciencia, es amplísima. Repito que es muy importante saber con qué intención vienen las cosas. Otra vez le preguntaron al Señor, le pidieron una señal, danos señal del cielo, Señor. Jesús les dijo, pues no os doy la señal que pedís. Porque dice el Señor, la generación mala y perversa demanda señal del cielo. Pues no os la doy, pero os voy a dar otra. ¿Recordáis que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez? El Hijo del Hombre estará 3 días y al tercer día resucitará. Esa fue la señal. No la que ellos pedían, la que él quiso. ¿Por qué no les dio la que ellos pedían? Porque venían con maldad, venían a tentarlo. No le estaban preguntando para aprender, no le estaban preguntando para saber, le estaban preguntando para hacerle daño, para hacerle mal, para que cayera en una trampa. Porque el diablo trabaja así. Detrás de estas ideas maquiavélicas y diabólicas está Satanás, que es el que te quiere poner contra Dios. Gloria al nombre del Señor. Hay otro apartado de la ciencia, del don de palabra de ciencia, que ya no habla del corazón, sino que más bien habla de las revelaciones que van a venir, las profecías que se pueden dar anticipadamente de cosas que van a ocurrir. Estas dos cosas las vamos a mezclar ahora, porque, bueno, tengo que deciros que el Señor Jesucristo, un gran profeta, aunque a lo mejor nunca lo vimos en el canal profético, pero era un profeta completo, además, era completo, es que tenía los 5 ministerios en él, estaban clarísimos. Pues como profeta, él anunció que habría una gran persecución hacia Israel para el tiempo de la llamada Gran Tribulación. Anunció que él volvería a venir a por su iglesia. Gloria al nombre del Señor. O sea, él anunciaba cosas que iban a ocurrir, porque él era profeta de Dios. Era profeta. Y no solo era profeta, era apóstol, y probablemente el gran apóstol, Hebreos capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. No sé cómo voy de tiempo. Yo siempre voy ajustado, pero bueno. Yo quisiera hablaros, ampliando el don de palabra de ciencia, para verlo en un hombre que creo que ha sido, en el Antiguo Testamento, ha sido el hombre, creo, que donde más ha fluido el don de ciencia, creo, quizás otros hombres como Moisés y algunos más tuvieron un gran don de ciencia, pero este era increíble, fluía constantemente. Era el profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue increíble. Vamos a hablar de algunos detalles de él para que veáis qué don de ciencia más increíble tenía, con respecto al corazón de la persona y con respecto a todo. Una vez vino Naamán donde él, y lo mandó a zambullirse 7 veces al Jordán. Pero no fue él, cuidado, mandó al criado. Para el general aquello fue una falta de respeto, fue una ofensa. Soy general, y en lugar de salir el profeta que debía de salir, ponerme las manos, orar a su Dios y sanarme, no, me manda a zambullirme. Anda ya, hombre, ve yo allí, que no hay mejores ríos en mi pueblo. Porque solo veía lo humano, no sabía ver lo espiritual. Dios estaba tratando con un hombre orgulloso que se veía general, pero no se veía leproso. Y Dios tenía que humillarlo y tratarlo. Al final, los compañeros de él, los amigos de él, sus siervos, dijeron, pero hombre, si te hubiera pedido una cosa más complicada, ¿no lo habrías hecho? Sí. Pues esto que es más sencillo por probar, ¿qué perdemos? Venga, hombre, vamos. Y al final se zambulló 7 veces. Cuando salió, estaba limpio como la carne de un niño. Eso fue un milagro tremendo y precioso. Pero luego volvió donde Eliseo. Y ahora sí le sale al encuentro Eliseo. Y Naamán quiere darle dinero y darle dones, regalos, en reconocimiento de lo que ha ocurrido. Pero Eliseo rápidamente dice, no queremos nada tuyo, no necesitamos nada tuyo. Porque Eliseo ve un mal que le puede ocurrir a Naamán, y es creerse
que ya ha pagado el precio de su sanidad. Y Eliseo dijo, no. Y Naamán se fue. Él el criado. Gezi. Y Gezi, ¿sabéis lo que hizo? Se fue detrás de él, de Naamán. Lo pilló más lejos. Y le dijo, mira, es que resulta que mi señor Eliseo, le han venido unos amigos, otros profetas y tal y que cual, y no tenemos para darles de comer, y me ha dicho que si me puedes dar algo que estaba bien. El que estaba deseando fue y le dio. Y él lo que hizo, Gezi, fue ir a esconderlo. Lo que le había dado Naamán lo escondió en una cueva. Y volvió donde Eliseo como que no había pasado nada. Tranlarín, tranlarán. Sí, tranlarín, tranlarán. Pero Eliseo cuando lo vio le dijo, ¿de dónde vienes, Gezi? ¿Tu siervo no ha ido a ningún sitio? Yo no he ido a ningún sitio. Ah, no, ¿eh? ¿Que no estaba allí mi corazón cuando ibas tú detrás de Naamán, le pedías, él te daba y tú ibas a una cueva y lo escondías? Segunda de Reyes, capítulo 5, si no mal recuerdo, versos 25 al 27. Y le dijo, lo que acabas de hacer es un pecado muy grave. Pues bien, la lepra de Naamán se te pega a ti. ¿Y sabéis una cosa? Giezi quedó leproso hasta que se murió. Eso es don de ciencia, descubrir lo que había hecho. Has ido detrás de Naamán, le has pedido, te ha dado y lo has ido y lo has escondido. Don de ciencia, completo. Fue una revelación completa. Gloria al nombre del Señor. Bien, hay un rey que se llama Hazael. Antes de ser rey, estuvo con Eliseo. Y más o menos le preguntaba acerca del reinado de Siria, qué iba a pasar con Siria. Y entonces hubo un momento que se lo quedó mirando Eliseo, de tal manera que este hombre, Hazael, se ruborizó. Se puso colorado como un tomate. ¿Qué le pasa? Y le dice Eliseo, vas a reinar en Siria, vas a ser rey de Siria. Pero he visto acontecimientos que vas a hacer porque vas a pelear contra Israel. Y los vas a matar de una manera muy cruel. A las mujeres en estado las abrirás, les sacarás la criatura y las estrellarás contra las paredes. Y le dice Hazael, ¿acaso tu siervo es un perro para hacer todo eso? Y dice Eliseo, de cierto que lo harás. Y ocurrió así. Tiempo más tarde hubo una guerra en la que él ya era rey, peleó contra Israel y hubo mujeres que cuando estaban en estado las abrió, les sacó las criaturas y se las estrellaba contra las paredes. Eso es don de ciencia. Se adelantó a cosas que iban a ocurrir. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 32, hay otra historia realmente extraordinaria, y es que Eliseo cuenta algo muy serio. De vez en cuando iba donde el rey de Israel y decía, oye, vas a ir por tal camino a tal sitio, ¿verdad? Si no, no vayas. ¿Por qué? Porque los enemigos, los del pueblo de Siria, te han preparado una trampa allí. Y el rey se iba por otro lado. Y esto ocurría un día y otro día y otro día, hasta que el rey de Siria se molestó y dijo, pero bueno, yo tengo aquí un espía. Tengo un espía que le cuenta todo al rey de Israel. Y le dice uno de sus ayudantes, ¿por qué dice eso, mi señor el rey? ¿Pero no te das cuenta que cada vez que vamos a hacer algo ya lo sabe el rey? Y le dice el otro, no es como tú crees, no tienes ningún espía aquí. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel, llamado Eliseo, que cuando tú cuentas cosas con nosotros en secreto, su Dios se lo dice a él, y él va y se lo dice al rey. Gloria al nombre del Señor. Eso es don de ciencia. Diréis vosotros, ¿pero cómo don de ciencia? Eso es otra cosa. Vamos a ver, mirad. Tenemos que ser razonables. Hay frases que a lo mejor no las encuentras en el Antiguo Testamento, pero es la misma actuación. Por ejemplo, la palabra apóstol en los originales es apóstolos. ¿Por qué? Porque es griego. Y esto empezó en los días del rey de Alejandro el Grande, que él comisionaba a algunos de los suyos, capacitándolos, dándole sus sellos de rey, y eran sus embajadores, pero con autoridad del propio rey. El apóstol es un enviado del rey, con orden del rey, con capacidad del rey y con armas del rey. Y lo que él dijera estaba hecho. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué trato de deciros? Ese era
El apóstol, ese es el apóstol del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ha habido otros hombres que han hecho la función de apóstol llevando otro nombre, porque no existía a lo mejor, o no se conocía esa frase, o tenía otra frase. Moisés fue el gran caudillo de Israel. Pero también era un apóstol, nadie puede evitarlo. ¿Por qué digo que era un apóstol? Porque estaba al frente de una multitud de más de 3 o 4 millones de personas, y él era el que dirigía todo. Y ponía a unos en un trabajo, a otros en otro, otros en otros, otros en otro. Era él el que dirigía todo. Pues claro que era un apóstol, como cuando Cristo estaba al frente de la obra que tenía. Él era el apóstol que estaba preparando a gente para cuando él se fuera, que ellos continuaran la labor. ¿Qué quiero deciros? Que hay palabras que a lo mejor no se van a reconocer, pero el trabajo es el mismo. Entonces, ¿queréis llamarlo de otra manera? Ya vosotros. Yo creo que no. Yo creo que eso era parte, era el don, palabra de ciencia, pero reconocido en aquel tiempo como que estaba dentro del profeta. Porque el don de ciencia está dentro del profeta. Gloria el nombre del Señor. Bueno, otras manifestaciones del don de ciencia, o la ciencia de Dios, que también podrías decirlo así. Pero yo creo que esto es burocracia, son frases, no tiene más sentido, ¿no? La revelación de Dios es muy importante que veáis que también funciona con los sueños. ¿Es otra área? No, es la misma. Que alguien reciba una revelación por una visión, porque lo recibe en el espíritu, o por medio de un sueño, es lo mismo. Porque la revelación no está en lo que has soñado, sino en interpretar lo que has soñado. Es diferente. Veamos, el libro de Daniel, capítulo 2. Si no recuerdo mal, es la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño porque tenía una inquietud. Él tenía una pregunta que se estaba haciendo. La pregunta que se estaba haciendo era: ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a ocurrir con mi reino y lo que va a venir después? Entonces él tuvo un sueño en el que vio una estatua que tenía la cabeza de oro, los brazos y pechos, el cuerpo, o sea, los brazos y el pecho lo tenía de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies de barro y de hierro. Pero sin mezclar, ¿vale? Y por cierto, y luego una mano que cogía una piedrecita de un grande monte, arrancaba un trozo de piedra, golpeaba la estatua, lo desmenuzaba, se convertía luego en polvo, venía el aire, se la llevaba y la piedra crecía y se hacía un grande monte. Está hablando de los diferentes imperios y reinos que vendrían después de lo que había soñado Nabucodonosor. Estaba hablando de los diferentes imperios que venían. Pues bien, ¿cuál era el problema de Nabucodonosor? Que como todo dictador estaba un poquito loco. Y en un momento dado se enfadó y dijo: yo quiero que me deis la revelación del sueño y que me digáis el sueño que he tenido, porque no me acuerdo. Los sabios le decían: vamos a ver, hombre, ¿cómo te vamos a dar interpretación si no sabemos lo que has soñado? Dinos qué has soñado y te damos la interpretación. No. Mira, tenéis tantos días, y si no me la dais o me tratáis de engañar diciendo otra cosa, os mando a matar. Llegó Daniel, le pidió que le diera un tiempo, oró, ayunó, le pidió a Dios que le diera una revelación, recibió la revelación y vino y le dijo: mira, la estatua que has visto está hablando del futuro que vendrá después de ti. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti vendrá un imperio de plata inferior a ti. Vendrá un tercer imperio de bronce más inferior. Vendrá otro de hierro. Y luego vendrá uno de hierro con los pies de barro cocido. La piedrecita pequeña está hablando de que será alguien que vendrá como muy pequeñito, pero que al final será un grande monte que reinará para una eternidad. Por supuesto, estaba hablando de Cristo y los demás imperios, ¿vale? No podemos entrar ahí, no hay tiempo. Lo que yo sí puedo deciros es que esto que estamos hablando fue una revelación. Es decir, fue el don de ciencia. Cuando mañana alguien tiene un sueño y lo cuenta, y no lo sabe interpretar nadie, y alguien lo interpreta, está recibiendo una revelación. Pero la revelación no es el sueño, no. La revelación es una parte del sueño. La revelación auténtica es cuando tú descubres lo que quiere decir el sueño. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver. Cuando Pedro se encontró con Simón el Mago, Simón el Mago era un hombre que
Era un mago, como bien decimos, era un hombre de muchos recursos, de mucho dinero. Y cuando un día vino por allí Felipe, es que no puedo entrar en todo despacio porque si no, no hay tiempo. Entonces, permitirme que corra un poco y que estropee un poquito la historia por no contarla bien. Pero no hay otro remedio, ¿vale? Bueno, pues vino Felipe, empezó a predicar y la gente se iba detrás de él. Él se podría haber molestado. Soy el jefe del pueblo y ahora viene este y se lleva a toda la gente. Pero no hizo eso. Se fue detrás de Felipe, lo escuchó, empezó a quemar libros de magia, se bautizó, posiblemente dejó de hacer magia. Tanto es así que lo bautizaron. Y yo creo que para Felipe, aquel hombre era el futuro predicador. Y cuando vino Pedro y Juan para orar por ellos, Felipe, estoy convencido que Felipe le habló de todos los que tenía, pero sobre todo sobresalía este hombre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ponían manos delante de él. La gente hablaba en lenguas. Y después de que hablaban en lenguas, los coge aparte Simón y les dice: tengo mucho dinero. Quiero que me deis a mí ese poder para cuando yo ponga manos que la gente también hable en lenguas. Se lo queda mirando Pedro de arriba abajo y le dice: pero oye, ¿tú no eres de los nuestros? Estoy hablando en mi lenguaje para que os entendáis mejor, ¿no? Y dice Simón: ¿cómo que dices? ¿Pero qué dices? Si me he bautizado, si he dejado los libros de magia, los he quemado y todo. ¿Pero cómo me dices eso? Si estoy todos los días con Felipe. No. Dice Pedro: no. Porque tu corazón es recto delante de Dios, estás en prisión de oscuridad y en hiel de amargura. ¡Arrepiéntete! Cuando lo oyó Simón, se rindió. Orar a Dios para que no me pase nada de eso, hombre. Esto creo que es don de ciencia. Tengo una ligera duda de si pudiera haber sido discernimiento o si es ciencia, no lo tengo muy claro. Pero cuando vino Ananías, aquí lo vamos a ver muy claro, cuando vino Ananías, porque era un tiempo en que la gente se convertía y empezaban a dar el dinero que tenían, lo daban, para que la gente, para que los apóstoles pudieran predicar más el Evangelio y no tuvieran que apartarse de servir al Señor. Bien, pues, entre otras cosas, Bernabé, un hombre de Dios extraordinario, que llegó a ser un apóstol del Señor, Bernabé vendió la heredad y la dio para el Señor. Esto, claro, fue un revolucio de toda la gente. ¡Uy, qué conversión la de Bernabé! ¡Uy, qué Bernabé para aquí, qué Bernabé para allá! Y lo llevó un matrimonio muy orgulloso y empezaron a planificar. Y le dice el marido: oye, ¿qué te parece si nosotros vendemos la heredad, le damos al apóstol Pedro y la gente nos va a decir: ¡uy, qué convertidos, porque es lo que quieres! No, sí, pero ¿cómo vas a vender una heredad? ¿Se la vas a dar toda? No, toda no. Nosotros vendemos la heredad, por decir algo. La vendemos en 60.000 euros. Pero decimos que la hemos vendido en 20.000 euros. Como ellos no lo saben, nos quedamos con 40.000, pero vaya un honor que nos van a dar, ¿eh? Pues me parece bien. Primero fue Ananías y después Safira. ¿Por qué no fueron los dos juntos? Porque tenían más honor. Su orgullo y soberbia, su vanidad, quería más. Entonces fue primero el marido. Y cuando Pedro lo vio, rápidamente, por el don palabra de ciencia, recibió lo que había pasado y le dice: ¿qué pasa, Ananías? Mira, Pedro, que es que hemos vendido la heredad, mi mujer y yo, y porque amamos a Dios, pues aquí traemos el dinero, 20.000 euros. Bien, dice Pedro: muy bien. ¿Esto es lo que lo has vendido? Sí, 20.000 euros. Vale. Pero vamos a ver, Ananías. ¿Alguien te ha obligado a vender la heredad? No, que lo he hecho yo porque quiero hacer... Para. ¿Alguien te la ha vendido? No. Vale. Y después de habértela vendido, después de que ya cogiste el dinero, ¿alguien te obliga a que des dinero? No. ¿Por qué has querido engañar al Espíritu de Dios, hombre? ¿Por qué has engañado a Dios? Por tu pecado te mueres ahora mismo. Instantáneamente cayó al suelo y murió. Como a las 2 o 3 horas, vino la mujer. Posiblemente con unos pendientes largos. Que yo entrando a una.
Hola, apóstol Pedro, mira que soy Safira, la mujer de Ananías. Creo que ha estado aquí antes, ¿no? Pues sí, que ha estado aquí hace un rato, unas horitas. Sí, pues mira que hemos vendido la heredad y como amamos mucho a Dios, pues venimos aquí a entregarte... Bueno, ya te lo entrego, me parece que te lo entregó mi marido. Sí. 20.000 euros, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que lo habéis vendido? Sí. Vale. Pues mira, tu marido acaba de salir aquí con los pies por delante. Se ha muerto. Porque ha querido engañar al Espíritu de Dios, a Dios, al propio Dios. Y ahora te mueres tú instantáneamente como él. Cayó al suelo y murió. Eso es don palabra de ciencia. Gloria el nombre del Señor. Bien. Existe otra área del don palabra de ciencia y es concerniente al futuro. Es decir, revelación profética, que es la profecía de siempre. Y antes de seguir adelante tengo que deciros, y desde aquí lo digo muy alto, y que quede claro, cuídate de menospreciar ninguna profecía ni ninguna persona que profetice. Cuídate. Porque en la profecía más insignificante puede estar Dios. Te voy a hacer una confesión que me ha pasado a mí. Hubo un tiempo que Dios me usaba como a nadie. Era increíble. Yo mismo tengo que deciros que si lo hubiera pensado bien me habría asustado. Pero el diablo me estaba atacando de una manera terrible. De que yo no era de Dios, de que Dios no estaba conmigo, qué sé yo. Al principio me reía, pero luego llegó un momento que me tocó tan fuerte que me quedó marcado. Y un día le dije al Señor, no quiero que me digas lo que vas a hacer conmigo, no quiero que me hables de que voy a ser y que voy a dejar de ser. No quiero nada de eso, solo quiero que me digas que soy tu hijo, nada más. Tú dime, tú eres mi hijo, me vale todo, no quiero nada más. Bueno, pues un día, orando, vino una mujer a decirme, hermano, tengo una palabra para ti. Digo, bien, dímela. Es que me da vergüenza. ¿Por qué? Es que tú, ¿quién eres? Una hermana que me conocía, sabía de mi ministerio profético y claro, a ella le parecía una tontería. Pero dije, bueno, tú dilo, ya lo juzgaré yo. Dios me ha dicho, tú eres mi hijo. Eres mi hijo. Va, yo me rompí, me quebranté, salí llorando. Ella no entendía nada, luego se lo expliqué. Si una persona, un pastor, un evangelista, un maestro, escucha esta profecía, se puede echar a reír. Vaya una profecía, tan liviana. Yo era la que necesitaba. Os diré, quizás venga uno dando una profecía increíble y te asuste por lo que dice, pero quizás no sea de Dios. Pero en esta profecía con 2 palabrinas de nada, tú eres mi hijo, que parece una tontería, yo era la que necesitaba y esa fue de Dios 100%. ¿Qué trato de decirte? Cuídate de menospreciar las profecías, cuídate de hacer daño a los que profetizan. Porque si tú te pones a hablar mal de la profecía y empiezas a hablar de profecías livianas, puedes estar cayendo en un mal terrible. Profetizar es muy duro, es muy serio y cuesta mucho. Estás profetizando y estás lleno de dudas. ¿Será? ¿Y si luego no ocurre, qué va a pasar? Profetizar es muy difícil y muy serio. Gloria al nombre del Señor. Y si alguien te da una profecía, por liviana que sea, si no tiene perjuicio, si no hace daño, ¿qué mal tiene? Dala, y si no es de Dios, no hagas caso de ella, punto. Pero no pongas la zancadilla al que tiene que profetizar, porque ya bastantes problemas tiene él para profetizar lo que le cuesta, para que encima tú te pongas de esa parte. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a hablar de eso, una revelación de algo que iba a ocurrir. José y Faraón. Llegó un momento que llamaron a José, porque Faraón había tenido un sueño que conocéis, las vacas gordas y las enjuntas, o los manojos de espiga gordos, grandes, lujosos, increíbles de buenos, y por otra parte, los trozos era. Y por otra parte, 7 manojos feos, enjuntos, de mala manera, como que no valían, ¿no? Pero lo gordo del caso es que tanto las vacas delgadas y feas y enjuntas devoraban a las vacas gordas, quedándose otra vez enjuntas y feas. Es lo mismo que pasaba con el trigo. Los 7 manojos feos, enjuntos de mala manera, iban a los grandes, a los gordos, se los comían, los devoraban y estaba igual todo. Nadie lo entendía. Vinieron sabios y más sabios y más sabios. Nadie lo entendía. Sin embargo, llegó José y lo interpretó.
Vienen 7 años de abundancia, las vacas gordas, los manojos gordos. Y 7 de escasez, las vacas feas, enjuntas, y los manojos enjuntos y feos. Viene esto. La revelación, lo que quiere decir, la interpretación, si quieres, es que vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. El hecho de que haya sido el mismo sueño 2 veces quiere decir que viene muy pronto. Y ahora, dice José, te voy a dar un consejo. Almacena en tiempo de abundancia para el tiempo de escasez. Provéete de hombres sabios y prudentes que recojan, almacenen todo el trigo que puedan. Que llegado el tiempo de la escasez, saquen de él y pueda comer todo el mundo. El rey, cuando vio esto, se quedó mirando a sus grandes, a sus sabios, y dijo, ¿y dónde encontraremos a un hombre con el espíritu de Dios como este? Te nombramos gobernador de Egipto, solo yo estaré por encima de ti. Pero ahora vamos a la palabra. La revelación, el don palabra de ciencia, o el don sabiduría, de revelación, fue descubrir lo que venía, 7 años de abundancia, 7 de escasez. El don palabra de sabiduría, notar, es cuando él le aconsejó, provéete de hombres sabios y prudentes que en tiempo de abundancia compren y compren, almacenen y almacenen para el tiempo de escasez. Esto último no es revelación, no es ciencia, es sabiduría. La ciencia fue descubrir la revelación de lo que iba a pasar. La sabiduría es prepararse para ese acontecimiento. Gloria el nombre del Señor. En los mismos tiempos de José, cuando estuvo en la cárcel, vinieron el jefe de coperos y el jefe de panaderos. Los dos habían delinquido delante del rey. Y el rey los había metido en la cárcel. Tuvo un sueño el panadero, tuvo un sueño el copero, y estaba triste porque no lo entendía. Se lo contó a José, y José le dio la interpretación. Es decir, fluyó la revelación o el don de ciencia. Llámalo como quieras. A mí el nombre que le pongas me da igual, ¿vale? Pero yo lo que quiero decirte es que el don palabra de ciencia es una revelación. ¿No es la misma? Pues a lo mejor no. Yo creo que sí, pero no tiene más importancia. Lo cierto es que en ese momento le dice José, ¿qué es lo que has soñado? Y el otro le dice, yo me veía con 3 sarmientos de uvas, 3 grandes racimos. Los exprimía, los preparaba, volvía a hacer vino, los metía en una copa y se la llevaba a Faraón para que la bebiera y bebía. Y le dice José, los 3 sarmientos 3 días son. Dentro de 3 días, tu rey te volverá a poner en tu lugar y volverás a ser el que le dabas de beber el vino. Acuérdate de mí, hombre, cuando estés ahí arriba, que yo, al fin y al cabo, no he hecho nada, he sido vendido, he sido maltratado y estoy aquí injustamente. Acuérdate de mí y habla de mí al rey. Bien, como si pasa esto, yo hablo de ti. Pues vale. El jefe de panaderos ha tenido otro sueño que también está allí por el mismo problema y se anima. Oye, mira, yo he tenido también otro sueño. He visto que preparaba dulces, panecillos y cosas, las ponía en 3 canastas y se las llevábamos al rey. Venían las aves del campo y se llevaban la comida y la fruta, o los dulces. Y dice José, los 3 canastos son 3 días, dentro de 3 días te ahorcarán o te matarán. Y efectivamente fue así. Esto todo que estamos hablando, esto fue don de ciencia. Es más, tengo que deciros que José en la cárcel aprendió lo no escrito, porque ya lo iba preparando el Señor. Porque todo tiene una preparación, gloria al nombre del Señor. José tuvo que pasar primero de vendido, después trabajando en la casa de Potifar, después que le hayan levantado un falso. Pero notar, llegó un momento que en la casa de Potifar, José era el mayordomo, era el pastor. Pero ante el falso de la mujer, acabó en la cárcel. Estando en la cárcel, el mismo Potifar, que era el carcelero mayor, el que llevaba a la cárcel, lo acabó poniendo al frente, también como mayordomo. Y ahora viene donde Faraón. Y en un repente, señores, en media hora de conversación, él cree que tiene que volver a la cárcel y sin embargo le dicen, tú ahora eres el gobernador de Egipto.
Pero señores, no se puede poner a un niño, a un neófito al frente de una nación. Lo matarás, se va a envanecer, se va a perder, que es lo que dice el Señor. Que no pongas a un neófito de pastor o al frente de algo, porque lo vas a matar, porque le pasó con Satanás. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios nos prepara de esa manera. Nos va metiendo en ciertos lugares. Nos va tratando. Señores, para poder gobernar Egipto hay que tratar de entender a todas las personas. ¿Y cómo se entiende eso? Pues qué mejor que haber estado al frente de una casa con un montón de criados y de siervos, que cada uno tiene sus penurias y sus problemas, porque no todos estaban vendidos de esclavos por lo mismo, y sobre todo en la cárcel. Todos los que había en la cárcel no eran siervos vendidos. Muchos de ellos estaban allí inocentemente como él. Y otros eran asesinos. Y ladrones y de todo. Para poder gobernar bien, hay que pasar por la escuela de Dios. No te anticipes. No quieras gobernar Egipto sin haber pasado primero por la casa de Potifar y por la cárcel. Porque te vas a estrellar. Desde aquí un consejo para todo siervo de Dios. No intentes abrir puertas por tus puertas. Deja que te las abra Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es una profecía para alguien, ¿eh? Bueno, la idea de que Cristo sabía de antemano la negación de Pedro pertenece al don de ciencia. Luego, más tarde, recordar que le dijo primero a Pedro: antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y ocurrió así. Con Daniel en la escritura, en la pared, yo creo que voy a estar finalizando, ¿vale? No sé muy bien cuánto tiempo llevo, pero es igual que digáis nada porque no me entero, ¿vale? Que yo no soy muy experto en esto. Un cierto día en que Daniel no estaba al frente como al principio, que lo pusieron como el gran sátrapa o uno de los grandes importantes, el primer ministro, ya no era eso. Estaba medio escondido en Babilonia, porque ya no reinaba Nabucodonosor, que reinaba un nieto de él llamado Belsasar, hijo de Nabonido, si no recuerdo mal. Entonces, llegó un momento que el rey, Belsasar, empezó a beber con sus amigos de fiesta, y en un momento dado estaba tan mareado, tan borracho, que mandó que trajeran los vasos de oro del templo del Señor que habían traído en su día. Nabucodonosor, sus descendientes, los habían traído y los tenía allí. Eso era un sacrilegio, era terrible. Los vasos que eran para las cosas de Dios santas, ahora en medio de una orgía y una borrachera, no. Salió una mano sola en la pared que escribía: Mene, mene, tekel usparsin. Tu reino fue apesado, fuiste hallado falto, se te quita tu reino y se le da otro. Pero eso no lo entendía nadie. Buscando, al final acabaron llamando a Daniel. Y Daniel lo descubrió, señores. Y le dijo: la escritura viene de Dios. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falta. Tu reino te has quitado y dado a otro. Aquella misma noche lo mataron a él y se adueñaron de Babilonia los medos persas. Gloria al nombre del Señor. Bien, hay otro apartado del don de ciencia, una palabra de ciencia, que es revelación para inventar. En el caso de Bezaleel y Aholiab, creo que era, Éxodo capítulo 31, verso 1 al 11, y 36, verso 30, los dos hablan de lo mismo, de que Dios había capacitado a Bezaleel y a Aholiab, los había capacitado y preparado para trabajar en todo tipo de artificio, pero también les había dado el diseño. Dicho de otra manera, recibieron el don de ciencia y el don de sabiduría. ¿Para qué? Para trabajar en todo tipo de material. Gloria al nombre del Señor. Uno trabajaba un área y otros trabajaban otro. Uzías, como antes hemos leído, llegó a inventar catapultas y su fama se extendió. Sin embargo, él no construyó las catapultas. Él llamó a ingenieros para que lo hicieran, pero él fue el que recibió la revelación. El don de ciencia y todos los dones no fluyen cuando tú quieres, fluye cuando quiere el Señor. Como todos los dones.
sea, los dones no están a tu servicio. El único don con el que tú puedes tratar siempre es con el don de la promesa del Espíritu Santo o del bautismo. Es decir, hablar lenguas. Pero hablar lenguas sin mensaje para el mundo. Porque cuando uno habla mensaje para el mundo en otro idioma, eso se llama género de lenguas, que está también sujeto al don de interpretación de género de lenguas. Eso lo dejamos para otro día, ¿vale? Eliseo, ya finalizamos, ahora sí. Eliseo con Azael no hizo falta que nadie le dijera nada, él recibió la revelación. Lo que iba a hacer. Con Giezi hizo lo mismo. ¿De dónde vienes? ¿No estaba allí mi corazón? Sin embargo, cuando estuvo con la sunamita, quería darle un regalo de atención y recibió por el Espíritu darle algo, pero no estaba concreto que tenía que darle. Y lo que hizo fue preguntarle a Giezi, a su siervo, qué es lo que necesitaba aquella mujer, que se había portado tan bien. Y Giezi le dijo que no tenía hijos. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 27. ¿Qué es lo que hizo él? Cuando la vio, le dijo, el año que viene tendrás un hijo. Pero él no recibió el problema de ella por la revelación. Aún más, cuando más tarde se murió este hijo y vino hacia Eliseo, hablando con su siervo, decía que no estorbara a su siervo y tal, y le dijo Eliseo, déjala, está atormentada en su alma o espíritu, y Dios no me ha revelado el porqué. Porque a veces Dios no te revela todo. El don de ciencia es lo que hace, que impide que tengas todo. Yo personalmente, es una idea mía, ¿vale? Creo que cuando vino el Señor Jesucristo, que Dios lo limitó, o Él se limitó voluntariamente, y en Él había un don de ciencia extraordinario, pero no existía toda la ciencia de Dios, porque eso no sería palabra de ciencia, sino osnisciencia. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Él dijo, eso no lo sabe nadie, solo mi Padre. Él no lo sabía. Cuando en un momento dado vino el centurión pidiendo ayuda para un siervo que tenía, dijo Jesús de ir y le dijo al centurión, no hace falta, con que digas la palabra me vale, porque yo entiendo lo que es la autoridad, y con tu palabra vale, manda la palabra que es suficiente. Dice, y el Señor se maravilló de tanta fe. ¿Por qué se maravilló de tanta fe? Porque no creía que había eso, no sabía lo que tenía ese hombre. Y entre otros detalles, ¿vale? Cuando la tsunamita no, cuando vino aquella mujer de flujo de sangre y le tocó el manto, se sanó. Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, pero no decía quién era. Sabía que le habían tocado, sabía que había habido un milagro, pero no sabía quién era. Por lo tanto, yo creo que el don de ciencia es increíble, pero no funciona constantemente. Claro, la omnisciencia de Dios lo sabe todo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, un detallito, ¿vale? Creo que la ciencia es el pensamiento de algo, la sabiduría es poder expresarlo. Se recibió la revelación del tabernáculo, la recibió Moisés, pero Moisés no hizo el tabernáculo, lo mandó a hacer, porque él no estaba capacitado para eso. Y recordando por un momento, vamos a ver, tenía yo por aquí una frase, un don descansa en otro, Imaginemos un violín. La sabiduría sería saber tocar la música, pero el conocimiento de la música, la revelación de la música, es algo que tú tienes ahí. La sabiduría es la expresión de eso que tienes. Bueno, creo que hemos dicho suficientes cosas, quedan más cosas, por supuesto, pero yo es que no quiero complicarme hoy, creo que es suficiente. Y espero de corazón que el Señor os bendiga con esta palabra. Y cuando demos la palabra, el don palabra sabiduría, pues creo que todavía se comprenderá mejor. Ahora quiero hacer una oración, si os parece. En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, mil gracias, porque creo que tú has hecho lo que había que hacer. Si me he equivocado, te pido disculpas. Me gustaría, Señor, que nos trataras a todos. Estamos convencidos que el don palabra de ciencia es una revelación de tu palabra, es la revelación de un sueño o la interpretación de un sueño, es la revelación del estado de una persona, de su corazón, y cómo no, es la revelación de asuntos que van a ocurrir.
Ese don lo necesitamos. Tus siervos lo necesitamos, Señor. Como del discernimiento hablábamos, que necesitamos que tus siervos vean lo que no se puede ver. Es una pena tanta pobreza. Queremos que enriquezcas a tu pueblo y oro desde aquí, con el mayor sentimiento, sabiendo lo que viene. Necesitamos que nos capacites a todos. Multiplica el don de ciencia en cada uno. Dalo y multiplícalo. En el nombre de Jesús, yo oro ahora para que el don palabra de ciencia, es decir, la revelación de acontecimientos, del estado del corazón o de la palabra del Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que hoy los repartas en el nombre del Señor Jesucristo. Trae tu unción. Oh, gloria a tu nombre. Os digo lo que estoy viendo. Estoy viendo al Señor con un vaso de agua dándolo, con una jarra dando agua para que la gente vaya bebiendo, pero también he visto un vaso o una derrama, algo que tenía aceite y que se echaba por encima de las cabezas. Yo oro, Señor, para que esos dos acontecimientos que estoy hablando, esa visión que tú me has mostrado, que ahora alcance a los que están escuchando esta palabra. Revela, amplía la revelación. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, es tu tiempo, reparte dones, reparte dones, reparte dones. Toca a tu iglesia, a cada uno de los que están escuchando, a los que han de escuchar después. Tócalos. En el nombre del Señor Jesús, toca ahora, toca en los méritos de Cristo. Aprovechamos para orar por aquellas personas que tienen problemas, especialmente de huesos, artritis u otras cosas que hay, artrosis y tantos daños que hay en los huesos. Yo reprendo, no recuerdo el nombre, Señor, pero tú lo sabes y es suficiente. Yo reprendo el problema a veces que existe en la muñeca y aquí arriba. Sé que a veces eso lleva demonio. No es que lo lleve siempre, pero a veces lo lleva. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. A todo demonio que está atacando los huesos de las personas, los reprendo en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por las personas que tienen problema en la sangre, sea de índole que sea, tanto si es porque es gorda, si es porque tenga algún virus, por lo que sea, me da igual, yo reprendo a los demonios y la enfermedad de la sangre. Todo tumor canceroso, sea de la índole que sea, te reprendo en el nombre de Jesús y te digo, suelta las vidas, suelta las vidas, suelta las vidas en el nombre de Jesús, en los méritos de Cristo. Problemas de nervios, voy contra ti ahora con el sacrificio de Cristo. Y se derrama la sangre de Cristo por cada una de las personas que tienen esos problemas en el nombre de Jesús. Aleluya. Problemas en la visión, problemas de audición, problemas de si hay tartamudez, problemas de corazón, problemas en las venas en el nombre de Jesús. Los reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás interviniendo y estás haciendo cosas maravillosas. Gracias, gracias, gracias. Pero sobre todo, Señor, multiplica este don en tu pueblo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bueno, finalizando, tengo que deciros que hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético. Otro día lo hablaremos más claro, pero hoy tengo que deciros que el don profético es una inspiración que te da el Espíritu Santo. Estás hablando y estás recibiendo. Algunos dones son muy maduros, muy preparados, hombres muy capacitados y los expresarán mejor. Pero el don de profecía tiene límites, no tiene don de ciencia. El profeta sí tiene don de ciencia. El límite de la profecía es que puede llevar a hablar a un ministerio. Pero el don profético no habla a una nación, ni a un continente, ni a una misión. Mientras que el ministerio profético sí que lo habla. Otro día hablaremos de eso. Bueno, pues espero que el Señor os haya bendecido mucho. Y también pediros que os ruego que oréis por mí, porque tengo un bache feo, no lo entiendo. Yo acabo de predicar y tengo un día o dos que empiezo a sentirme mal, tengo medio gripe, es que no lo entiendo. Creo que puede ser un ataque satánico. Me he examinado, no veo ningún pecado, no veo ninguna falta, no veo ningún mal, de verdad.
Entonces, creo que no van por ahí los tiros. Creo que es un ataque satánico. ¿Y a quién voy a pedir ayuda? A vosotros. ¿Cuándo os acordéis orar por mí y por mi casa? Gracias por todo eso y que el Señor os bendiga y os multiplique. Y cada una de oración que hagáis, que el Señor la devuelva multiplicadas. Que Dios os bendiga mucho.